Muchas gracias, querido Alexandro. Eres italiano, Alexandro. Tiene 29 años. Muchas gracias por haber colaborado con nuestra película Psicomagia, un arte para sanar. Me haces una pregunta sobre tu triunfo, que eres músico, autor, compositor de talento, temes subir en una escena, te parece que estás influido por el hermano de tu mamá, que era compositor y no se atrevió a realizarse quizás por miedo al mundo. Vienes de una familia que siente que el mundo es agresivo y supongo que es el terror a ser pobre. Entonces tú me preguntas qué hacer, si debes seguir tratando de triunfar en la música o no. Te voy a contestar. Elegiste 3 cartas. La primera que elegiste es el 6. El 6 es el enamorado. No es los enamorados, es el enamorado. Aquí la gente se está tratando de unir, aquí hay los deseos de unión, pero el enamorado es este sol que está debajo de todo, que ama al mundo, que ama a todo el mundo. Ahora, supongo que aquí estos 3 personajes voy a identificar como que fueran tu cuerpo, ¿no es cierto? El sexo, el intelecto, el emocional, tu cuerpo. Y entonces te está diciendo que el arte no se elige, el arte te elige. El talento, tú naces con talento. Cuando no tienes talento para convertirte en artista, es toda una larga vida hasta que logras hacer un arte que nunca será, si no tienes talento, un arte profundo. No se puede. El arte es el arte. El talento es el talento. Todos tenemos un valor, pero no todos tenemos el mismo valor. Entonces hay gente que tiene talentos extraños como Napoleón, que era un gran dictador, un gran futbolista, Maradona, cosas así. Son talentos. Entonces tú tienes el talento musical y no debes preguntarte si debes o no debes. Entrégate al arte. Entonces el problema no es ese. Fíjate tú, debajo del 6 está el 16, que es que se rompan tus ideales y te caigas. Es el miedo a fracasar. Esto es como una construcción que se deshace. Te interpreto la carta ahora en forma negativa. Entonces tienes el miedo al fracaso. ¿Por qué el miedo al fracaso? Ahora viene la otra carta, el 7, el carro. El carro es acción en el mundo. La idea del triunfo en el mundo, que evidentemente viene de tu familia. Para la familia ser artista significa empobrecerse quizás, o triunfar significa conquistar el mundo, es decir, conquistar la fama, conquistar el dinero, conquistar el poder. Bueno, entonces el carro de guerra. ¿Y qué hay debajo? El 17, que es otra forma de triunfo. Es un triunfo en la pobreza. El personaje no es un guerrero, un personaje receptivo, que está en unión con la naturaleza y en unión con el universo, está en unión con la vida. Es un triunfo en la vida, ser feliz en la vida, en contraposición al otro triunfo. Y entonces aparece aquí el ermitaño al final, que es el símbolo de dejarlo todo, de ser pobre, de no preocuparse de nada, de no preocuparse de triunfar, de no tener esa preocupación. Cuando eliminas la preocupación de triunfar, y aceptas la pobreza, si eres pobre, habrá otra forma de vivir. ¡Rum! Aparece el sol, que es el triunfo que estás esperando tanto, que es el triunfo de la amistad, es el triunfo humano, ¿ves tú?
un triunfo tan desnudo como la estrella. Es el triunfo del valor humano. Bueno, ahí te he dicho todo, pero te voy a decir que tú deberías leer de Gurdjieff, Encuentro con hombres notables. Ese es su libro, un libro autobiográfico muy bonito, pero lo que me interesa que leas de ese libro es el último capítulo, ¿no? Cómo él se encontró con hombres notables, encuentro con hombres notables, y al final él explica cómo él, siendo maestro, es un maestro espiritual, tuvo dinero, tanto dinero como para mantener él a una compañía casi de 20 personas, los llevó de viaje a Estados Unidos, los alimentó, que creó un templo aquí en Francia, una especie de templo donde él desarrollaba los potenciales del ser humano, se realizó. Y él explica cómo él logró ganar dinero de todas las formas posibles. Te voy a decir que cierta vez, cuando estaba muy pobre, con un sillón y una especie de estrado, colocó un sillón y en una cajita puso todos los elementos para lustrar zapatos y puso un adorno en la silla donde la gente se sentaba, puso un cuadro al lado, puso música y lustraba los zapatos en una forma tan excepcional y artística que se pudo alimentar bastante tiempo lustrando zapatos. Y luego, para subir más alto, cazó gorriones, pajaritos, y les tiñó las plumas con agua oxigenada, creo, y los convirtió en canarios. Y vendió canarios, prometiendo que más tarde iban a cantar. Bueno, es una pequeña estafa sagrada. Luego compró en Oriente tapices y se hizo vendedor de tapices. Y luego hizo un taller donde arreglaba toda clase de aparatos. Arregló aparatos y tenía relojes que arregló, automóviles, etc. Entonces él no tuvo ningún empacho, ninguna dificultad en crearse maneras de ganar dinero para realizar sus grandes planes espirituales. Y lo logró hasta el final. Y se convirtió en un maestro que ha pasado a la historia. Aún hoy él está vigente y tiene seguidores. Entonces tú tienes que, para terminar este rápido tarot, tienes que aprender a ganarte el dinero nada más, sin vergüenza, no tener vergüenza, descubrir tu forma. Pues ponte un seudónimo, por ejemplo, como músico yo te doy este acto de psicomagia, descubre un seudónimo de mujer. Descubre un seudónimo de mujer para que sea completamente diferente a ti. Y haz una canción pretendiendo un éxito público, como esas canciones populares que todo el mundo los escucha, como Despacito, eso que ahora últimamente ha invadido el planeta, esa canción. Hazte rico con una canción sin vergüenza, así, porque haciendo eso vas a tener el suficiente dinero para realizar tu teatro, tus comedias musicales, tus canciones, tus conciertos, realizarte como músico. Sé valiente, amigo mío. Aquí está, realiza esta parte. Realiza con honor tu guerrero espiritual. Mira lo que me pasó a mí. Yo estoy en lucha contra el cine industrial. Soy un director de cine, artista, total. Por lo tanto, no puedo ganar dinero. Mis películas no tienen el público que tiene el cine americano, es una lucha. Entonces, ¿cómo vivo? Pues yo descubrí un arte industrial que no me avergüenza, que es el cómic. Y me hice star del cómic, y de eso vivo, escribiendo cómic, que me permite realizar con toda libertad mi vida y mi arte. Eso es todo por hoy. Muchas gracias, Alexandro.